¿Alguna vez te has preguntado si las conspiraciones financieras y las ambiciones personales pueden derrumbar todo un imperio empresarial? El episodio 20 revela el misterio. ¿Estás listo para descubrirlo? Al amanecer, James se sentó en su oficina con el rostro tenso pero la mirada firme. Marcó el número de Tuan y, con voz decidida, dijo: «Necesito que me encuentres un abogado, alguien capaz de manejar el asunto del contrato hidroeléctrico con John». Sin esperar respuesta, colgó el teléfono. Escribió unas líneas rápidas en una nota adhesiva y salió inmediatamente de la oficina. Dejó atrás los números que amenazaban con hundir toda la empresa y se detuvo en una florería al borde de la carretera. Eligió un ramo de rosas rojas y añadió una pequeña caja de regalo que contenía un pañuelo bordado a mano y algunos bombones de chocolate que a Dieppe solían gustarle. Sabía que Dieppe no se fijaba en lo material, pero estaba convencido de que los pequeños gestos también construyen el amor. Al llegar a la casa de Dieppe, encontró la puerta cerrada, el patio vacío, sin señales de que alguien estuviera en casa. Al ver los cultivos resecos y el gallinero revuelto, James no lo dudó. Remangó su camisa y comenzó a regar las hortalizas, balde tras balde de agua mientras pensaba en ella. Después alimentó a las gallinas, barrió el patio cubierto de hojas secas. En medio de esas tareas, recibió una llamada. La cita con el abogado estaba confirmada. Apresurado, dejó el ramo, la caja de regalo y una nota escrita a mano frente a la puerta. «Llegué un poco después que tú, pero mis sentimientos nunca llegaron tarde». Luego se marchó a la reunión. Por la tarde, en la cafetería de madera que solía frecuentar, James se encontró con el abogado Ha. Tras un breve saludo, desplegó sobre la mesa todos los documentos relacionados con el proyecto hidroeléctrico: contratos, correos electrónicos, actas de compromiso. Habló con franqueza. John ha incumplido el contrato. Como resultado, cientos de trabajadores se quedaron sin salario, y la empresa ha perdido decenas de miles de millones. Quiero demandar y quiero ganar. La empresa está al borde del colapso, continuó James, con voz serena, pero cargada de cansancio. Necesito que ganemos este caso. Le ofrezco 200 millones como honorarios, con un adelanto de 50. El abogado Ha lo miró sin cambiar de expresión. Empujó el sobre de dinero de vuelta hacia James y dijo, con voz firme pero tranquila: «No necesito el dinero por adelantado. No acepto este caso por dinero, sino porque usted está defendiendo los derechos de cientos de personas humildes». James guardó silencio un momento, luego asintió, sintiendo una profunda gratitud. En medio de la tormenta financiera, al menos aún contaba con personas dispuestas a acompañarlo, no por interés, sino por convicción. Y eso era suficiente para que siguiera en pie, aunque el camino por delante siguiera siendo incierto y lleno de desafíos sin respuesta. El alba apenas asomaba cuando Dieppe, en silencio, se colocó el cesto sobre los hombros y emprendió el camino de tierra que llevaba a la huerta. Cada paso era parte de una rutina, un fragmento de vida que nunca había abandonado. Bajo el rocío de la mañana, los surcos de calabazas se extendían, las hojas frescas brillaban con el sol naciente, y los frutos, ya maduros, pesaban en sus manos. Aunque la vida fuera inestable, aunque los sentimientos siguieran enredados en el pasado, ella se aferraba a la tierra, a las plantas, como a una razón simple y profunda para seguir adelante. Sentada en medio del campo, sus manos no paraban de cosechar. A veces se detenía para limpiarse el sudor con la manga, su mirada perdida, como si llevara consigo pensamientos que no podía decir en voz alta. Al terminar, cargó el cesto hacia el mercado local, colocó las calabazas en un rincón junto al camino y colgó un cartel escrito a mano: «Calabaza verde orgánica, 10.000, 15.000 donks.kr». No llamaba a los clientes, no gritaba, solo se sentaba en silencio, sonriendo cada vez que alguien se acercaba. Entonces apareció una figura familiar. El señor Kien. No saludó de inmediato. Se quedó de pie en silencio, y luego habló con voz ronca. «Sigues siendo tú, con esa forma silenciosa de vivir. Pero tengo que decírtelo, deberías alejarte de James». Dieppe levantó la vista algo sorprendida. «¿Por qué dice eso, señor?». El señor Kien bajó la mirada hacia las calabazas, sin responder directamente. «A veces, incluso la buena gente puede equivocarse si se adentra demasiado en un mundo que no le pertenece. Sé que confías en él, pero, a veces, retirarse es la forma de protegerse». Luego se alejó, dejando una inquietud flotando en el aire. Dieppe no entendía del todo, pero sintió un leve temblor de inseguridad en el pecho. Un rato después, una voz cantada familiar se alzó entre el bullicio del mercado. Min, el joven músico ambulante que Dieppe había conocido, se acercaba. Su rostro mostraba alegría, pero en sus ojos todavía habitaba cierta melancolía. Se sentó junto a ella y notó una caja roja, envuelta con cuidado. «Día de San Valentín, ¿cierto? James te lo regaló». Dieppe asintió levemente. Min guardó silencio unos segundos, y luego confesó con voz suave: «Ayer llamé a mi hermano, acepté volver a casa y tomar las riendas de la empresa». Dieppe se quedó paralizada. Min la miró con una sinceridad que dolía.
Antes pensaba que con cantar en las calles era suficiente, pero me di cuenta de que sin base, sin responsabilidad, no se puede construir nada. Volví, no por presión familiar, volví porque quiero estar contigo, pero no como un transeúnte más. Di bajo la cabeza, el corazón pesado. Entre los hombres que iban y venían, los consejos vagos y los temores sin forma, ya no sabía en quién confiar, ni qué camino tomar. Pero sí había algo claro, su corazón seguía inclinado hacia una persona, aunque esa persona ahora estaba envuelta en preguntas sin respuesta. Por la mañana, el ambiente en el recinto de la empresa CI se tornó caótico como nunca antes. Decenas de trabajadores se agolpaban en la entrada, ocupando todo el acceso. Sus rostros reflejaban agotamiento, tensión. Algunos estaban furiosos, otros llevaban a sus hijos en brazos, otros sostenían cartas de petición y facturas de agua impagas. Tras 3 meses sin cobrar salarios, ya no podían esperar más. Un obrero mayor alzó la voz, quebrada por la indignación. No queremos causar problemas, pero llevamos 3 meses sin salario, y ahora nos cortan hasta el agua. ¿Cómo se supone que vamos a vivir? Los murmullos comenzaron a extenderse entre la multitud. Otro trabajador añadió: si no se resuelve hoy, iremos con la prensa. En ese momento, un coche se detuvo frente al portón de la empresa. James bajó del vehículo. Su camisa aún sin planchar, el rostro demacrado por las noches sin dormir. Observó a la multitud sin esquivarla, sin rodeos. Caminó directo hacia ellos, levantando la mano para pedir orden. Hermanos y hermanas, sé que están molestos, y lo entiendo perfectamente, dijo James con voz firme y clara. El proyecto hidroeléctrico fue cancelado de forma repentina porque los inversionistas retiraron su dinero. Eso dejó a la empresa en una situación crítica. Pero me comprometo, en 3 días todos recibirán su salario completo. Y si no cumplo, responderé personalmente ante la ley. El ambiente se calmó poco a poco. Las miradas de duda se transformaron en silencio. Algunos suspiraron. Otros asintieron levemente. Nadie protestó. James hizo una leve reverencia en señal de agradecimiento y regresó al interior de la empresa. La reja metálica se cerró tras él, como una línea que separaba la crisis de fuera, con el peso del que carga con ella. Entró a la sala de reuniones donde su hermano menor, el subdirector, ya lo esperaba. Sin preámbulos, James se sentó y habló con urgencia. La situación empeora, necesito tu ayuda ahora mismo. Su hermano escuchó en silencio, luego preguntó: ¿cuál es el plan? James lo miró fijamente. Haremos correr el rumor de que estoy hospitalizado, en estado grave. Así John pensará que estoy debilitado, desorientado, y se mostrará. Su hermano dudó por un instante. Una noticia falsa puede volverse en contra. James esbozó una leve sonrisa, cansada pero firme. No tenemos otra opción. Si no jugamos con su mente, seguirá oculto, y la empresa morirá lentamente. En esa sala de reuniones ya no se hablaba de contratos ni de estrategias. Era una batalla por la supervivencia. Y James, aunque agotado por el peso que llevaba, seguía apostando por el camino más arriesgado, con tal de salvarlo todo. Al amanecer, Dieppe se cubrió con un pañuelo, se puso el abrigo y caminó rápidamente hacia el pueblo. No había dormido en toda la noche, con el corazón revuelto tras escuchar el rumor de que James había sido hospitalizado. Sin pensarlo 2 veces, fue directamente al aserradero a buscar a Tuan, esperando una explicación clara. Al verlo revisando materiales, se le acercó con voz agitada. Tuan, ¿sabes algo de James? Dicen que está en el hospital. Tuan se sobresaltó pero no intentó ocultarlo. Está en la habitación 7, en el hospital del pueblo. No sé mucho, solo que fue por agotamiento. Deberías ir. Sin perder un segundo, Dieppe salió corriendo. El corazón le latía con fuerza, cada paso cargado de angustia. Al llegar al hospital, empujó con cuidado la puerta de la habitación y vio a James acostado, inmóvil, el rostro pálido. Se acercó, se sentó al borde de la cama, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Nunca me dices nada, ¿verdad?», susurró, tomando su mano fría entre las suyas. James seguía con los ojos cerrados, en completo silencio. Después de un rato, Dieppe se levantó y salió con el alma hecha un nudo. Minutos después la puerta volvió a abrirse. Esta vez era John, el mismo que había llevado a CI al borde del abismo. Entró sin saludar, se sentó junto a la cama de James. «Fingir que estás enfermo, buena jugada», murmuró con tono burlón. «Pero tarde o temprano todo caerá. Retiré la inversión, los obreros están furiosos, y ni tu abogado podrá salvarte. Todo lo que construiste, lo derrumbaré pedazo a pedazo». Soltó una risa amarga, sacó un cigarro sin encender, y lo agitó en el aire como un símbolo de victoria antes de marcharse, sin saber que una diminuta cámara escondida, tras el reloj de pared,
había grabado toda la conversación. Justo entonces Dieppe regresó con una bolsa de arroz caliente, dejó el tazón en la mesa y al girarse se encontró con James, sentado, guiñándole un ojo con picardía. Ella se quedó paralizada unos segundos, luego abrió los ojos de par en par. ¿Estás bien? ¿Llevas despierto todo este tiempo? ¿Entonces fingiste estar enfermo? James no alcanzó a responder cuando Dieppe ya le había lanzado una almohada, regañándolo entre sollozos. Me asustaste. ¿Crees que fingir estar grave es una broma? Pero aún así, con las manos temblorosas, le sirvió el arroz, lo sopló para enfriarlo y se lo ofreció con cuidado. James sonrió con ternura, aceptó la cuchara caliente y la miró con una dulzura profunda. Ella no estaba verdaderamente enojada, solo estaba aliviada de saber que él estaba bien. Y más que nada, sabía que en medio de ese engaño arriesgado, James había confiado lo suficiente en ella como para compartir el plan más crucial de todos. Después de que se descubriera su enfermedad falsa y recibiera una cariñosa lluvia de golpes suaves de parte de Dieppe, James fue perdonado mucho más fácilmente de lo que esperaba. Dieppe ya no estaba molesta, en sus ojos solo quedaba dulzura, y en sus mejillas, el rubor acumulado por la preocupación de tantos días. Al terminarse el tazón de arroz caliente, James se puso la chaqueta, se levantó y dijo: «Vamos, quiero llevarte a casa». Dieppe no alcanzó a reaccionar cuando ya estaba sobre su espalda, cargada por él, como tantas veces lo había hecho cuando ella se enfadaba. En el camino de regreso, la brisa fresca se colaba entre los árboles, y Dieppe, entre risas, le dio un golpecito suave en el hombro. «Ya no finges estar enfermo, y ahora finges ser un buen chico, ¿eh?» James soltó una risa leve, con esa voz profunda y cálida. «No es fingir. Hoy este buen chico te va a contar toda la verdad». Al llegar a casa, James la dejó en los escalones del porche y se sentó junto a ella bajo el alero, donde el aroma de las hierbas silvestres se mezclaba con el rastro de té que aún quedaba desde la mañana. Se quedó en silencio unos instantes. Luego, comenzó a hablar. El proyecto hidroeléctrico inicialmente estaba valorado en 10.000 millones. Pero tras la retirada de John, no solo estamos con un déficit de 5.000, sino que además debemos 3.000 millones en salarios a los trabajadores. Si no conseguimos 8.000 millones en los próximos días, todo se vendrá abajo. Dieppe se quedó helada. Había presentido las dificultades, pero no imaginaba que fueran tan graves. Miró a James y en su mirada notó el cansancio oculto, pero también algo aún más fuerte, una voluntad inquebrantable. Él continuó: «Sé que tú y Tuan tienen un fondo conjunto del aserradero y la constructora. Si me lo prestas, lo usaré como último recurso. Te prometo devolver cada céntimo. Si no lo logro, asumiré toda la responsabilidad». Dieppe no respondió enseguida. Lo miró en silencio durante un largo rato. Luego apoyó su cabeza sobre el hombro de James. «Confío en ti, pero esta vez, no me escondas nada más». James asintió suavemente y le apretó la mano con firmeza. En sus ojos se dibujaba un pequeño alivio, después de tantos días enfrentando la tormenta en soledad. Al despedirse, James miró a Dieppe una vez más, con una expresión cargada de peso. Sabía que el peligro seguía presente, sobre todo porque John aún lo vigilaba en la sombra. Antes de subir al coche le dijo en voz baja: «Te llamaré cuando llegue, y si pasa algo, prométeme que no abrirás la puerta a ningún desconocido». Dieppe no dijo nada, solo asintió con suavidad. Pero en su interior, un presentimiento inquietante empezaba a florecer. Và đi theo ông. Người đàn ông dẫn cô đến gặp trưởng thôn, người đứng đầu làng, và tấm lòng nhân hậu tại nhà trưởng thôn. Ánh mắt cảm thông của ông dường như xoa dịu phần nào nỗi buồn của cô. Hiểu rõ số phận con dâu bị gia đình chồng đối xử bất công, trưởng thôn quyết định can thiệp vào vụ việc. Ông cùng Tử Tiên quay trở lại nhà Chiến, mong tìm được lối đi cho cô.
giữa bão tố của cuộc đời. Khi vừa bước vào, không khí lạnh lẽo đầy căng thẳng bao trùm. Mẹ chồng của Tử Tiên giọng chua ngoa và ánh mắt quắc lên tiếng khinh miệt khi thấy cô trở lại. Cái nhà này không chứa chấp loại đàn bà như thế. Sự khinh miệt ấy mở đầu cho cuộc tranh cãi gay gắt. Trưởng thôn Trấn An đề nghị chia lại tài sản công bằng, cho cô một phần gia súc như trâu, bò, heo, gà để có vốn sống. Tuy nhiên, Chiến, người chồng cũ, lạnh lùng tuyên bố cô ta đã ra